Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al episodio número 5 de este tutorial de programación en Racket. Y en este vídeo voy a hablar en detalle acerca del comportamiento de las condicionales, ¿vale? Son esas expresiones que evalúan una condición, hacen un testeo y en función de ese testeo devuelven un valor o devuelven otro, ¿vale? Ya les presenté en el vídeo anterior, o hace un par de vídeos, supongo que sería en el anterior, ¿vale? Las funciones condicionales eran aquellas en la forma de if, teníamos una condicional, teníamos una expresión verdadera y una expresión falsa, ¿vale? Y lo que decíamos era que si condicional era una expresión que evaluaba verdadera o por lo menos algún valor que no fuese falso, esta expresión, el resultado de evaluar esta expresión sería en conjunto verdadero, ¿vale? Y si en cambio condicional era una expresión que evaluaba falso, pues se devolvería el valor de falsa, ¿vale? De modo que si por ejemplo hago if true de yep nope, ¿vale? O nope, se devuelve yep, pero si evalúo con falso se devuelve nope, y si evalúo con algo que no sea booleano, como por ejemplo un 2, pues yep, ¿vale? En cualquier caso, la mayoría de veces estaremos interesados en usar testeos que sean booleanos, ¿vale? Por ejemplo, true, por ejemplo, false, ¿vale? No es común que queramos evaluar este tipo de cosas, aunque se pueda hacer, ¿vale? Obviamente. Y en este vídeo en concreto lo que quiero es, entre otras cosas, presentar, por ejemplo, qué tipo de testeos podemos hacer y qué funciones útiles o qué procedimientos útiles tenemos para poder hacer nuestras comparaciones más a gusto o poder hacer nuestras condiciones o hacer nuestros testeos más a gusto, ¿vale? He ido presentando a medida que van pasando los vídeos, por ejemplo en el vídeo número, no sé en qué vídeo, pero en el que hablaba acerca de los tipos de datos, presentaba estas funciones de la forma string o de la forma character, bueno, character o char, no sé cómo, char, sí, o number, por ejemplo, ¿vale? Son funciones que reciben un elemento y nos devuelven true si son de un tipo concreto o no, ¿vale? Entonces podemos utilizarlas dentro de los ifs para hacer nuestras cosas interesantes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una función que nos diga, por ejemplo, es cadena por hacer una función de pruebas, ¿vale? Tenemos define, por ejemplo, es cadena x, vamos a llamarlo x, y tan simple como que, por ejemplo, si es una cadena, lo que sea x, pues devolvemos yep, y si no devolvemos no, ¿vale? Y por ejemplo es cadena de hola, pues yep, y es cadena de 4, pues no, ¿vale? Es sencillo de entender, al fin y al cabo. Obviamente la X pasa aquí, como bien dice esta especie de flecha rara que aparece en Dr. Racket, ¿vale? Si le pasamos una cadena a esto evalúa verdadero, como evalúa verdadero, lo que nos devuelve la expresión if es el valor de la expresión que hay para cuando es verdadero, ¿vale? Y si le pasamos 4, como esto evalúa falso, pues nos devuelve la segunda expresión, nope, que en este caso es nope, pero podría ser cualquier otra cosa, como otro tipo de datos o como otra expresión, ¿vale? Y del mismo modo que tenemos string, pues tenemos por supuesto pues char, boolean, todas estas funciones de las que he estado hablando. Pero otro ámbito muy interesante a la hora de hacer funciones condicionales que nos permitan testear cosas tal vez es, por ejemplo, las comparaciones y comprobar si dos cosas son iguales o si dos números son iguales o lo que sea. En primer lugar, una de las comparaciones más útiles y que más se puede utilizar es equal, por ejemplo, ¿vale? Equal devuelve verdaderos si básicamente las dos cosas que le pasamos, x y, son iguales, ¿vale? Por ejemplo, si le pasamos una x y le pasamos otra x, pues nos devuelve true, ¿vale? Porque la cadena x es igual que la cadena x porque tienen los mismos caracteres, ¿vale? Si le pasamos x y le pasamos y, como no son las mismas cadenas, nos devuelve false. Si le pasamos dos números, nos va a devolver true si son iguales y false si no. Si le pasamos cualquier tipo de datos que sea simple, nos lo puede comparar y nos puede determinar si son iguales o no, ¿vale? En el caso de que le pasemos dos listas, por ejemplo, pues nos va a devolver true porque comprueba que son iguales, ¿vale? Esto es un proceso recursivo, comprueba si cada elemento es igual, ¿vale? O sea que es una función muy versátil y que vamos a utilizar muchas veces dentro de las comparativas, sobre todo en funciones, porque para hacer, por ejemplo, comprobaciones de si algo es correcto, nos vienen bien, ¿vale? Por ejemplo, cuando hagamos funciones recursivas, nos viene bien saber, por ejemplo, si algo es un caso base, por ejemplo, una cadena vacía o una lista vacía, por ejemplo, para determinar si llegamos al caso base de la recursión y ya la devolvemos tal cual, o si continuamos recurriendo hacia funciones más internas, ¿vale? Entonces, igual es una cosa bastante útil. Por otro lado, también tenemos funciones de comparación de enteros, como por ejemplo
igual, ¿vale? Tal cual como suena, igual. No todos los lenguajes de programación presumen tener funciones que pueden tener cualquier nombre, ¿vale? Aquí en Racket y en Lisp en general podemos tener hasta una función que se llame tal cual, símbolo de igual, ¿vale? 5, por ejemplo, ¿vale? Y devuelve verdadero si los números son iguales, ¿vale? Por ejemplo, 4, pues obviamente nos devuelve falso porque no son iguales, ¿vale? Busca números que sean iguales. Y del mismo modo que tenemos pues igual, pues tenemos por ejemplo mayor, que devuelve verdadero si son mayores, por ejemplo 1 es falso, 1,0 es verdadero porque 1 es mayor que 0, ¿vale? Importante, el sentido de la comparación es el de la izquierda respecto del de la derecha, ¿vale? Lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en matemáticas, fuera de esta especie de notación polaca, o de por lo menos de tener el operando en primer lugar, sería que el operando iría entre medias de cada número, o sea que esto sería un poco como ponerlo así, ¿vale? 1 mayor que 0, que estamos acostumbrados a verlo así, y obviamente 1 es mayor que 0, así que es lógico que devuelva true. Si por ejemplo lo hacemos al revés, pues nos devuelve false. Bueno, este más sobra, le he dado porque tengo unos dedos muy gordos, ¿vale? Pero sobra aquí, devuelve falso, quiero decir, ¿vale? O por ejemplo igual, menor también, menor 0,1 también, y del mismo modo también tenemos mayor igual, por ejemplo, ¿vale? O mayor igual de 1,1, o mayor igual de 1,0, ¿vale? O sea que tenemos funciones de este estilo para hacer nuestras propias comparaciones, tantas como nos apetezca. Por otro lado, estamos acostumbrados a oír hablar en lenguajes de programación de los operadores booleanos tipo AND, tipo OR, operadores de este estilo, ¿vale? Que devuelven verdadero, devuelven falso en función de lo que diga la norma lógica que están cumpliendo, ¿vale? Por poner un ejemplo, teníamos la función AND, ¿vale? Que estamos acostumbrados a oírla en muchos lenguajes de programación, que es una función que devuelve verdadero, o un operador que devuelve verdadero, mejor dicho, si los dos operandos que le acompañan son verdaderos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos una comprobación y hacemos si x es igual a 0 y k es igual a 1, pues solamente va a ser verdadero si ambas cosas se cumplen, ¿vale? En Racket, por supuesto, también tenemos esos operadores, ¿vale? Lo que tenemos son las funciones AND, ¿vale? La función AND es una función que devuelve verdadero si los valores que la acompañan son verdaderos, ¿vale? Si todos son verdaderos. Por ejemplo, AND de true es true, pero AND de true false es false, ¿vale? Sin embargo, a diferencia de otros lenguajes de programación, aquí en Racket los operadores AND son operadores que aceptan un infinito número de parámetros. Entonces, por ejemplo, podemos hacer AND de true, 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 true y true, y en este caso es true, ¿vale? Da exactamente igual, le da igual cuántos le pasemos, si le pasamos 2 operandos, si le pasamos 16, la cosa es que con que haya uno que sea falso ya devuelve falso, ¿vale? De una forma parecida tenemos OR, ¿vale? Que es un operador, perdón, confundo ambas palabras, que no sé por qué me he pasado, pero confundo ambas, bueno, quiero decir, céntrate, Dani. Tenemos el operador OR que devuelve verdadero si al menos alguno de los parámetros que le pasemos es verdadero, ¿vale? Por ejemplo, OR de falso falso es falso, pero OR de verdadero falso ya es verdadero, y le podemos pasar un montón de falsos, ¿vale? Y con que haya un verdadero, como ese que acabo de escribir ahí de forma indiscreta, pues ya nos devuelve verdadero porque este es verdadero, ¿vale? Entonces es curioso que podamos aquí pasar tantos como nos apetezca, ¿vale? No tenemos por qué escribir paréntesis, ni tenemos por qué hacer AND, de AND, de AND, de AND, ¿vale? Que esto es lo que haríamos en otros lenguajes de programación, por ejemplo. También tenemos, por supuesto, el tercer operador lógico esencial, que sería el NOT, por ejemplo, que, como conocemos de otros lenguajes, devuelve verdadero si lo que le pasamos es falso y devuelve falso si lo que le pasamos es verdadero. Por ejemplo, NOR de true, pues es falso, y NOT de false es verdadero, ¿vale? Creo que antes he dicho NOR, no, quería decir NOT de true false, NOT de false true, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, NOR también, porque tenemos también operandos especiales, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el operador NAND y el operador NOR, ¿vale? Que son operadores que normalmente no están integrados en un lenguaje de programación, y, por ejemplo, en otro lenguaje de programación debemos hacer manualmente, por ejemplo, comprobaciones como NOT, AND, true, true, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que hacer combinaciones raras. Bueno, afortunadamente en Racket no nos hace falta. Tenemos, por ejemplo, la función NAND, que devuelve true en todos los casos, excepto en los casos en los que los parámetros que le pasemos sean todos verdaderos, ¿vale? Por ejemplo, si le pasamos verdadero, 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 esto va a devolver falso. Pero si le pasamos alguno de ellos que sea falso, devuelve true, ¿vale? El NAND no es un operador que se conozca mucho porque no es el esencial, no son como el AND, OR y NOT, que se les conoce en cualquier lenguaje,
¿vale? Nonce, como ya digo, lo que hace es devolver verdadero en todos los casos, excepto aquellos en los que todo sea verdadero, ¿vale? Es básicamente lo mismo que hacer un not de AND, ¿vale? O sea, la negativa de un AND, ¿vale? Y de forma parecida tenemos, por ejemplo, NOR, ¿vale? Que NOR devuelve falso en el caso en el que al menos algún elemento sea verdadero, ¿vale? O sea, es lo mismo que hacer un not de OR, ¿vale? De modo que si OR devuelve verdadero cuando algún elemento es true, not ya devuelve falso cuando algún elemento es true. O sea, para que NOR sea true, todos los elementos tienen que ser falsos, ¿vale? Si le intentamos pasar un falso, o sea, si le intentamos pasar un verdadero, ya nos devuelve falso, ¿vale? Y por último tenemos el XOR, ¿vale? Que es el operador o exclusivo, que nos devuelve verdadero cuando solo uno de estos es verdadero, ¿vale? Por ejemplo, si ambos son falsos nos devuelve falso, si ambos son verdaderos nos devuelve falso también, y si uno de ellos es falso y el otro no, nos devuelve verdadero, ¿vale? Y podemos pasarle, no podemos pasarle más en este caso, quiero decir, ¿vale? Importante tener en cuenta que en este caso solamente funciona con 2, ¿vale? Es cierto que el NOR, o sea, el XOR, quiero decir, lo puedes considerar tal vez haciendo paridad, estilo, si hay un número impar de elementos verdaderos, entonces es verdadero, ¿vale? Existen definiciones un poco extrañas de XOR, pero aquí está muy simplificado, ¿vale? XOR solamente aceptará 2, ¿vale? Aunque podemos implementarlo nosotros por nuestra cuenta si nos apetece usando cosas como las que ya conocemos, ¿vale? Usando recursión podemos crearnos una función de este estilo. ¿Vale? Estos son todos los operandos que existen, operadores, quiero decir, el NOT, el AND, el OR, el NAND, el NOR y el XOR, ¿vale? Son los más comunes. Por otro lado, para terminar ya este vídeo y hablar del único condicional que nos queda, voy a mencionar a cond, ¿vale? Cond es un condicional que utilizamos cuando queremos hacer múltiples testeos, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos una función muy radical que queremos que haga un montón de ifs, ¿vale? Que queremos que en función de una cosa haga algún tipo de operación, pero que sea distinto. Por ejemplo, queremos una función que se llame que soy, ¿vale? Y que nos devuelva true, bueno, que nos devuelva true, no, que nos devuelva una cadena de caracteres con lo que demonios sea el parámetro que le pasamos, ¿vale? Por ejemplo, podemos decir que si lo que le pasamos es una cadena, pues nos devuelva string, y si no, nos devuelva no lo sé, ¿vale? Empezamos por algo sencillo, ¿vale? Que soy hola, ¿vale? Nos dice string, que soy 5, no lo sé, ¿vale? Y decimos, venga, pues vamos a mejorar esto y vamos a hacer que ahora detecte también cuando le pasamos un numérico, por ejemplo. Y decimos, vale, pues si no, entonces, si lo que le pasamos es un número, pues entonces que nos devuelva número, y si no nos devuelva, no lo sé, ¿vale? Y esto lo intentamos mejorar y decimos, que soy de 5, pues tú eres un número, ¿vale? Como veis aquí lo que he hecho es meter un if dentro de otro, ¿vale? Básicamente si string de x es true, pues se devuelve string, y si no se devuelve esta expresión, que es otro if, por lo tanto se evalúa de forma simultánea, ¿vale? Y podemos decir, vale, pues ahora quiero evaluar, por ejemplo, si es booleano tal vez, y decimos booleano, y si no decimos no lo sé, ¿vale? Empezamos a hacer una especie de escalera un poco rara, chu, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tengo 20 ifs anidados la cosa explota, ¿vale? Tal cual, o sea, de repente algo se enciende en nuestra cabeza y dice no aguanto esto y no puedo con esta función, ¿vale? Para casos como esos tenemos algo que no es un montón de ifs anidados, sino que tenemos el cond del que quiero hablar ahora, ¿vale? El cond es una expresión un poco peculiar, ¿vale? Porque usa vectores, los cuales acabo de mencionar por primera vez, que se le va a hacer, pero bueno, realmente son muy sencillos de utilizar también, ¿vale? Básicamente, no sé qué estoy escribiendo. Básicamente, el const es una función que escribimos como const, ¿vale? Y a partir de aquí acepta un número variable de parámetros, igual que muchas otras funciones, ¿vale? Y cada parámetro es un par expresado como un vector, ¿vale? Donde, bueno, los vectores se escriben entre estos símbolos, ¿vale? Entre el símbolo de corchete que se abre y corchete que se cierra, ¿vale? Y aquí en este vector lo que tenemos son siempre dos elementos, ¿vale? Un elemento es una expresión que evalúa verdadero o falso, por ejemplo, string de x tal vez, ¿vale? Y la segunda expresión es una expresión que ya nos devuelve el valor que devolvería el const en el caso de que esto fuese verdadero, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos este condicional y resulta que la x es un string, pues esto evalúa verdadero, por lo tanto se ejecuta esta condición, ¿vale? Y por lo tanto se devuelve string. Pero si no, pues tenemos el resto de ifs, ¿vale? Que los ponemos como más expresiones anidadas, ¿vale? Por ejemplo, hago así y puedo tener 4 tal vez y puedo hacer, por ejemplo, lo voy a llevar a la izquierda para poder escribir mejor, ¿vale? Define
que soy de X, tal vez, ¿vale? Si X es string, devuelve string, pero aquí dentro puedo meter más condiciones, ¿vale? Por ejemplo, si soy número, pues devuelvo número, ¿vale? O si soy booleano, pues, bueno, booleano, pues devuelvo booleano, ¿vale? O si soy, yo qué sé, si soy un carácter, pues devuelvo carácter, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto al final? Pues que básicamente const va a ir ejecutando cada una de estas condiciones y la primera que evalúe verdadero, pues devuelve lo que tengo al lado, ¿vale? Esto es importante porque si tenemos dos que evalúan a verdadero, la que se va a devolver es la que antes haya, ¿vale? O sea, si yo pongo aquí otro string debajo, en vez de boolean vuelvo a poner string, nunca se devolverá este, ¿vale? Siempre se devolverá el que tiene encima porque está más encima, como viene siendo la definición de const, ¿vale? Opcionalmente podemos meter un último condicional especial que en vez de tener una condición tenga la partícula else, ¿vale? Y este será el que se ejecutará en caso de que ninguno de estos se cumpla. Por ejemplo, si no sé lo que soy, pues devuelvo no sé lo que soy, ¿vale? Si le pasamos, por ejemplo, una lista que evaluará false todas estas, pues nos devolverá el else, ¿vale? Por lo tanto, nos devolverá no sé lo que soy. Por ejemplo, que soy de hola, pues me va a decir string, que soy de 5 me va a decir número, que soy de true me va a decir booleano, que soy de A me va a decir carácter y que soy del par 1, 2 me va a decir no sé lo que soy porque todavía no le he enseñado lo que es un par, ¿vale? Y esto es todo sobre condicionales, obviamente se pueden complicar un poco más, pero esto es lo más esencial sobre condicionales y bastante más detallado que estas pequeñas pinceladas que he soltado en vídeos anteriores, ¿vale? Ifs, cómo funcionan, todas las funciones que tenemos para hacer comprobaciones y testeos, y el condicional que es bastante práctico cuando queremos anidar ifs, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.